Hola y bienvenidos a nuestro canal, Territorios Perdidos. En este video hablaremos de un tema que, a raíz del video anterior, el de los territorios perdidos por Dominicana de manos de Haití, muchas personas nos han pedido que hagamos un video sobre el por qué Haití es mucho más pobre y atrasada que su vecino país, la República Dominicana. Para responder esta pregunta es necesario conocer un poco la historia de ambos países y conocer de raíz el problema que ha llevado a Haití a ser la nación más pobre del continente americano. 1. Una independencia racista y sangrienta. La independencia de Haití en 1804, comenzó con una rebelión de esclavos entre 1791 a 1803. Durante la guerra, las multimillonarias plantaciones francesas de cacao, café, algodón y caña de azúcar fueron quemadas o destruidas por los esclavos. Estos esclavos no sabían ni leer, ni escribir, ni tenían educación formal. Lo único que sabían hacer era los trabajos forzados y odiar a los blancos por haberlos sacado de sus tierras en África para esclavizarlos. Napoleón no iba a dejar que su colonia más rica se le fuera de las manos tan fácilmente, y envió miles de soldados a la isla para sofocar la rebelión de los negros. Desgraciadamente para él, los bloqueos navales de sus enemigos los ingleses, y los horribles brotes de fiebre amarilla acabaron con el ejército francés, permitiéndole a los esclavos alcanzar la independencia. Fue allí, en Haití, a manos de los esclavos, y no en España, donde Napoleón fue vencido por primera vez. Luego de que los franceses fueran expulsados, la mayoría de los blancos restantes, 3.000 a 5.000, fueron asesinados por los esclavos. Lo que sucedía a menudo, es que los ex esclavos instantáneamente mataban a los amos, pero dejaban vivas a sus mujeres blancas, las cuales las violaban al igual que a los niños. Cuando Dessalines, el emperador en ese momento, se presentaba a una ciudad, ordenaba a los haitianos que asesinaran a los blancos que hubiesen quedado. También escogería a propósito a haitianos mulatos o mestizos para matar a algunos de ellos. El punto es que, muchos de esos blancos franceses que fueron asesinados por los esclavos, tenían educación y preparación académica de Francia, y estos podían haber proporcionado sus conocimientos para ayudar al gobierno a tomar mejores decisiones, mejorar el país, desarrollar la sociedad, mejorar la economía, o podían suministrar conocimiento para la enseñanza en escuelas y mucho más, pero fueron inútiles muertos. Es preciso señalar que no todos los blancos fueron asesinados, aunque algunos polacos y alemanes se salvaron. Las mujeres blancas que aceptaron casarse con hombres haitianos también se salvaron. Los que no fueron asesinados, huyeron a Cuba, a la parte este de la isla, y otros países cercanos. Desde que Haití se declaró libre en 1804, Francia nunca la reconoció como país independiente y mantuvo a Haití bajo amenaza de guerra constante y zozobras diplomáticas. Finalmente, en 1825, Francia le exigió a Haití el pago de una indemnización de 150 millones de francos oro por los destrozos y muertes que los esclavos causaron sobre las plantaciones, cosechas, ingenios, e intereses franceses en la colonia o la invadiría de nuevo. El líder de Haití en ese momento, Jean Picaser Boyer, que era mulato, es decir, mitad francés, aceptó pagar la indemnización. Esta deuda técnicamente le enterró la cabeza a Haití en la pobreza. Haití duró 122 años desde 1825 hasta 1947 pagándole a Francia dinero que no tenía y que su frágil economía no podía producir, e incluso tuvo que tomar dinero prestado de bancos estadounidenses, alemanes y franceses para poder financiar la deuda con tasas de interés extremadamente altas. Los haitianos tuvieron que comprar, con dinero que no tenían, una independencia, que ya habían conseguido por las armas. No olviden que cuando Haití se independizó, todos los demás países del continente americano, colonias europeas casi todos, se negaron a reconocer a Haití como país independiente,
pues los demás países del continente también practicaban la esclavitud, y no querían que sus esclavos siguieran el ejemplo de los haitianos. No querían tener una revuelta esclava como la haitiana en sus patios traseros. El motor económico del continente era la esclavitud, de modo que si ésta se eliminaba, las economías del continente se iban a ir a pique. Los demás países y colonias del continente tenían miedo de que la chispa de la rebelión antiesclavista que comenzó en Haití, se extendiera por todo el continente, así que agarraron a Haití y lo aislaron comercial y diplomáticamente, retiraron sus diplomáticos, los puertos del continente le negaron la entrada a los barcos de mercancías haitianos, e impusieron bloqueos navales alrededor de sus costas. Haití dio sus primeros pasos como nación independiente aislada, ignorada en lo político, con problemas raciales profundos y para colmo, endeudada hasta más no poder. 2. Una historia de amor y odio con su vecino. Curiosamente, no siempre hubo disputas o rivalidades entre Dominicana y Haití. La República Dominicana era el lado español, Haití era el lado francés y simplemente coexistían. Los dominicanos obtuvieron su independencia de España en 1821, pero por muy breve tiempo. Sin embargo, la esclavitud todavía existía allí. Se habló de unirse como una isla entre diferentes grupos sociales. La mayoría de los esclavos apoyaron la unificación, ya que la esclavitud fue abolida en Haití. Finalmente, los ricos y la élite del Haití español, hoy en día dominicana, vieron más beneficios al fusionarse con Haití. La isla se unificó en 1822. Para los haitianos, la unificación de la isla fue un gran logro. Ninguna de las potencias europeas había reconocido la independencia de Haití, por eso, mientras la parte este de la isla fuera colonia de una de esas potencias como Francia, España, Inglaterra, etc., los haitianos se sentían altamente vulnerables, temiendo siempre que los franceses tratarían de recapturar su antigua colonia a través de incursiones o conspiraciones fomentadas desde la colonia española de Santo Domingo. Por eso también el sueño de los dirigentes haitianos de unificar la isla entera bajo su gobierno. Además, Boyer le había prometido a los políticos y a los soldados que le ayudaron a convertirse en presidente, tierras para que tuvieran sus propias plantaciones. En Haití había muy poca tierra para hacer este reparto, pero en la parte dominicana de la isla había tierra de sobra. Las cosas marchaban bien entre comillas, hasta que Boyer aceptó pagar la indemnización francesa que llevó a Haití a la pobreza. Para recuperar a Haití de su pobreza, Boyer cambió la forma en la que gobernaba toda la isla. Bajo la ley haitiana, los hombres blancos, sinónimo de propietarios de esclavos a los ojos de los haitianos, no podían poseer tierras y fueron expulsados de la República Dominicana. Algunos de esos hombres blancos eran dueños de esclavos y otros no. Muchos de esos hombres blancos huyeron, con sus familias y esclavos, a México, Venezuela, Puerto Rico y Cuba. A la Iglesia Católica Dominicana le confiscaron todos los bienes, deportaron a todos los clérigos al extranjero y los restantes miembros del clero rompieron los lazos con el Vaticano. La religión siempre ha sido un tema que los gobernantes de todos los tiempos han tratado con mucha delicadeza. Pero este no fue el caso. Los dominicanos vieron esto como un acto de desprecio a sus creencias. Boyer decretó como oficial el idioma francés en toda la isla y todas las leyes debían de ser en francés y los tribunales debían operar en francés. Y toda comunicación oficial con el Estado debía de ser en francés. El uso del idioma español fue suprimido. El gobierno intentó suprimir las costumbres de origen español, con el objetivo de pagar la onerosa deuda contraída con Francia. En 1825, se comenzó a aplicar impuestos muy pesados a los habitantes de la parte hoy dominicana de la isla. Los días de fiestas tradicionales se suprimieron y los campesinos fueron forzados a trabajar con más fuerza para poder generar cosechas y recursos con los cuales pagar la famosa deuda de independencia de Francia. Las peleas de gallos, que era el entretenimiento tradicional de los campesinos,
fue suprimida para que se distrajeran menos y trabajaran más. Dada la incapacidad de Haití para mantener adecuadamente a su ejército, la fuerza de ocupación sobrevivió, en gran medida, confiscando alimentos y suministros a punta de pistola y robándole a los civiles. Los jóvenes dominicanos fueron obligados a integrarse al ejército haitiano. Debido a esto, la Universidad de Santo Domingo, al no tener estudiantes, tuvo que ser cerrada. Además de eso, Boyer a los dominicanos pobres les cobraba los impuestos a punta de pistola, etc. También se produjeron algunos asesinatos en masa, como el de Gueye de Moca y Santiago. La conquista haitiana sobre la República Dominicana duró 22 años hasta que los rebeldes dominicanos expulsaron de su territorio al ejército haitiano luego de una sangrienta guerra de independencia. La República Dominicana celebra su independencia el día que se liberó de Haití, y no de España. La razón por la que esto afecta a Haití es que, si Boyer nunca hubiera aceptado la deuda, la amistad podría haber forjado que ambas naciones fueran hoy una potencia caribeña. Podrían haber sido hermanos de armas y proteger a Haití de la recolonización por parte de Francia. Sin una deuda de 150 millones de francos por pagar, Haití podría haber sido una nación completamente diferente a lo que es hoy. Otro dato súper importante. República Dominicana se independizó de Haití el 27 de febrero de 1844. El primer país que reconoció a la República Dominicana como nación libre fue Gran Bretaña, que le dio reconocimiento legal pleno a República Dominicana en 1850. En 1848, Francia ya había firmado un tratado de reconocimiento con la República Dominicana, pero este no llegó a ser ratificado. El caso de Francia era diferente al de Inglaterra, pues los franceses desde el inicio de las negociaciones, pretendían que la República Dominicana pagara una parte de la gigantesca indemnización contraída por Haití. Los haitianos ocuparon la República Dominicana en 1822. El contrato de indemnización fue firmado en 1825, durante la ocupación haitiana de Santo Domingo, cuando la isla entera era Haití y ambas naciones en la isla eran un solo país. Los franceses se querían agarrar de eso para que la República Dominicana también pagara, pues esta era parte del territorio haitiano al momento de la firma de la indemnización. Las autoridades dominicanas se negaron a pagar esta indemnización pues estas decían que la República Dominicana era una entidad nueva con personalidad jurídica propia, separada de Haití y totalmente independiente. Los diplomáticos haitianos estaban furiosos, pues el gobierno haitiano se endeudó, por la isla completa, no por la parte oeste que siempre han ocupado. Los franceses, al darse cuenta de los tratos preferenciales que Inglaterra estaba consiguiendo con Dominicana, el gobierno francés no pudo esperar más tiempo, e hicieron un nuevo tratado comercial que contenía el reconocimiento expreso a la República Dominicana, sin deudas con Francia, en 1852. Hoy en día, la República Dominicana es 7 veces más rica que Haití. 3. Líderes políticos corruptos. El mejor líder que Haití pudo haber tenido al principio fue Toussaint Louverture. Desafortunadamente fue capturado por los franceses y murió en una cárcel en Francia. Dessalines, el líder que continuó la rebelión después de Toussaint y que ganó la guerra, se enfocó en fomentar el orgullo negro y el racismo en vez de desarrollar la economía del país. Dessalines fue asesinado 2 años después de tomar el poder. Después de él, un patrón comenzó en Haití. Surgiría un nuevo líder. El líder alimentaría a las pobres masas haitianas con orgullo negro, racismo e ilusiones, y luego los trataría como lo hicieron los franceses. 4. Deforestación. Desafortunadamente, los agricultores haitianos pobres usan madera para todo y los árboles sufren. A diferencia de la República Dominicana, Haití no tiene autoridades impidiendo a los agricultores pobres talar árboles. Haití ha sido deforestada en un 98%.
Sin la protección de los árboles, Haití es esencialmente comida suculenta para huracán a merced de la madre naturaleza. 5. Mentalidad haitiana. La diferencia de clases ha creado dos mentalidades diferentes en Haití. La mentalidad del pobre. Los haitianos pobres creen que teniendo muchos niños que su vejez va a estar asegurada, porque van a tener a mucha gente cuidándolos cuando sean viejos. A ellos no les importa que los hijos vayan a vivir en la pobreza. Pues ellos mismos, los padres son pobres. La mentalidad pobre de los haitianos es peligrosa, porque ésta ha sobrepoblado Haití. La economía haitiana no puede hacerse cargo de 10 millones de personas, pero convencer a la gente pobre de usar condones y tener menos hijos se siente como algo imposible. La mentalidad de las élites. Las élites son esencialmente todos los haitianos que no son pobres, de clase media alta y ricos. La mayoría de las élites son personas decentes que trabajan duro y que nacieron en familias ricas. La historia del hombre pobre que se hace rico no es una historia común en Haití y rara vez sucede. La élite haitiana promedio es comparable a cualquier persona de clase media de un país del primer mundo. Sin embargo, algunos miembros de la élite, políticos o empresarios son malvados. Algunos de ellos son políticos y roban mucho a Haití. Muchos políticos despiertan a las masas pobres con el dulce orgullo haitiano, prometen sacar a Haití de la pobreza y luego nunca entregan nada. 6. Los Duvalier. François Duvalier. Papa Doc, mantuvo a Haití a salvo, pero también aterrorizó a muchos haitianos con su servicio secreto, los famosos Tantens Macuts. Si alguien hablaba mal de él o de los Tantens Macuts, era desaparecido violentamente. El hijo de François, llamado Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, fue aún más violento con su uso de los Tantens Macuts y provocó una fuga de cerebros masiva en Haití. La fuga de cerebros. A principios de la década de 1970, muchos haitianos emigraron, o mejor dicho, escaparon de Haití hacia Francia, Estados Unidos y Canadá. El problema es que, la mayoría de esos haitianos que huían, eran profesionales tales como médicos, abogados y profesores. Haití perdió el 70% de sus profesionales educados y nunca los recuperó. Estos profesionales educados han sido reemplazados, desafortunadamente, por sin el mismo nivel educativo. A cualquiera que vea esto, imagínese cómo sería su pueblo, su ciudad, o su país, si el 70% de sus profesionales educados se fueran y nunca regresaran, y en cambio, fueran reemplazados por personas con escasa educación. 7. El idioma francés. Siendo una antigua colonia de Francia, el idioma permaneció en Haití, pero de una manera bastante peculiar. En los primeros días de la independencia haitiana, hablar francés estaba reservado para generales, élites, etc. o te definía como un traidor o un francófilo. 200 años después, nada ha cambiado. La mayoría de personas en Haití que hablan francés son las élites haitianas. El resto de los haitianos en el país hablan creol, aunque muchos tienen un entendimiento muy escaso del francés. El problema es que, todos los libros de texto en Haití, incluidos los textos médicos, están en francés, la ley está en francés y todo lo que maneja el gobierno está en francés. Si un haitiano no puede hablar francés o entenderlo lo suficiente como va a poder leer libros de texto en un idioma que desconoce, técnicamente está sin salida. 8. No hay amor por la educación. El salario de un profesor de una escuela pública es bien bajo. Los haitianos que quieren una educación decente tienen que ir a escuelas privadas. Algunas escuelas privadas son asequibles y otras no tanto para los haitianos más ricos. Desafortunadamente, solo el 29% de la población logra graduarse de la secundaria. La falta de educación provoca el desconocimiento de muchas cosas importantes que pueden llevar a más problemas como la pobreza. 9. No hay amor por el país.
Algunos haitianos pobres logran salir de esa mala mentalidad y ver la mala situación en la que se encuentra Haití. Sin embargo, simplemente aceptan el hecho de que Haití no tiene oportunidades para ellos e intentan escapar del país y nunca más regresar. Se van a países como Canadá, Francia, Bahamas, Jamaica, Brasil, Chile y los más pobres se van a Dominicana. Esta migración es buena porque reduce la cantidad de personas pobres, pero no tiene sentido, ya que son reemplazadas rápidamente por otros haitianos pobres recién nacidos. 10. ¿Por qué el vecino es tan diferente? Si escuchaste mi segundo punto, probablemente ahora sepas que la República Dominicana es 7 veces más rica que Haití, y es posible que esa diferencia siga aumentando. Explicaré el origen de esta diferencia. La brecha económica entre Dominicana y Haití es bastante reciente. Se remonta a finales de los años 60 y principios de los 70. A mediados de los 60, en ese momento de la historia, el presidente en Dominicana era Joaquín Balaguer, presidente que había tenido un pasado cuestionable por estar en el gabinete del dictador Trujillo y luego haber sido presidente títere de ese sátrapa. Pero logró, hasta cierto punto, redimirse con las acciones siguientes. Joaquín Balaguer estimuló el crecimiento económico a través de varios programas financieros. Ordenó la construcción de escuelas, hospitales, carreteras y otros edificios públicos a lo largo de todo el país. Balaguer le dio órdenes al ejército dominicano de que protegieran los bosques y las áreas protegidas dominicanas para que los leñadores y las ricas familias que querían el negocio maderero no talaran árboles sin control. Balaguer lanzó operativos militares para proteger los árboles y los bosques dominicanos. Se especula que esa decisión estuvo influenciada por la rápida deforestación que ocurría, y que aún sigue ocurriendo, en Haití. Una cuestión controversial de los gobiernos de Joaquín Balaguer, y que le empañaría siempre, es que sus oponentes muchas veces fueron encarcelados y hasta asesinados. La juventud rebelde y comunista, patrocinada por Fidel Castro, no estaba de acuerdo con las políticas de Balaguer y querían que éste saliera del poder para instaurar un régimen parecido al cubano. Pero dejando de lado ese oscuro aspecto de abusos de poder, Joaquín Balaguer mejoró enormemente a Dominicana, dotándola de carreteras, creando las bases del turismo, y sobre todo, creando una pequeña clase media en el país que no existía. En ese preciso momento de la historia, François Duvalier, apodado Papa Doc, está a punto de morir y su hijo Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, está a punto de tomar el poder. Jean-Claude, Baby Doc, mantuvo el uso del ejército privado de su padre, los Tantens Maquots, e hizo de Haití su patio de recreo. Daré crédito donde corresponda y diré que sí, que invirtió en educación, construyó escuelas, y había cierta seguridad. Los Tantens Maquots a su disposición para lidiar con cualquier criminal o persona que no le gustara. Luego, Baby Doc esencialmente se cogió a Haití como si fuera una prostituta común. Baby Doc controlaba los bancos, nacionales y, a veces, privados, y usaba el dinero como le daba la gana. También se dedicó a la venta masiva de drogas. También se dice que vendía los órganos pertenecientes a sus enemigos políticos y opositores asesinados, pero no hay forma de confirmar esto último. Baby Doc vivía como un príncipe caribeño, mientras que el 95% de la población haitiana vivía en una pobreza espantosa. Cuando Baby Doc fue sacado del poder gracias a un golpe de Estado, se fue con la mayor parte del dinero que robó, dejando a la economía haitiana más débil y frágil de lo que ya era. Después de Baby Doc, Haití fue saltando violentamente de dictadura a democracia de tiempo en tiempo. Desafortunadamente, el primer presidente elegido democráticamente, Jean-Bertrand Aristide, disolvió el ejército haitiano, mandó a matar opositores políticos y malversó bastante los fondos públicos. Y la historia se repite. Mientras tanto, la República Dominicana después de Joaquín Balaguer, siguió progresando. Es importante tener perspectiva.
La República Dominicana no es un país del primer mundo y también tiene sus propios problemas, pero en comparación con Haití, bien podría ser un país del primer mundo. Bien, eso ha sido todo. Esperamos que el video haya sido de tu agrado y haya respondido a la pregunta inicial del por qué Haití es mucho más pobre que su país vecino y con el que comparte la misma isla, la República Dominicana. Ahora solo te pedimos que te suscribas al canal y nos regales un me gusta. Gracias.